MOSFET, BJT e IGBT. Me han pedido mucho este tema en otros vídeos de componentes básicos. ¿Cuándo usar un tipo de transistor o el otro? ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de transistores? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el más adecuado para tus proyectos? ¿Y cuáles son sus principales características? Eso es lo que veremos en el vídeo de hoy de componentes básicos. Trataré de mostrarte algunos gráficos, explicar todo lo que sé sobre estos componentes y de esta manera tal vez aprenderás cuál es el mejor para tu circuito. Para este vídeo tenemos tres tipos de transistores. Primero tenemos el MOSFET, luego el BJT y finalmente el IGBT. Todos estos son transistores bien conocidos y se utilizan mucho para todo tipo de circuitos. Pero ¿por qué usar uno y no el otro? ¿Cuál es el mejor? Bueno, eso depende. Depende de lo que estás buscando en tu circuito que estás diseñando. Por ejemplo, el área de aplicación. Podría ser el control del motor, tal vez para ser una fuente de alimentación o un amplificador de audio, etc. Así que eso influirá tu elección. Al mismo tiempo, la técnica de modulación de la potencia de carga también afectará. Por ejemplo, tenemos control lineal, conmutación o control estático, y también el rango de la frecuencia. Entonces, para eso tenemos que echar un vistazo a cómo funcionan cada uno de estos componentes. Veamos las principales diferencias entre estos tres tipos. Pero en primer lugar, variar la corriente a través de una carga de manera controlada es la función principal de cualquier componente semiconductor de potencia. Tenemos nuestra carga y queremos controlar el flujo de corriente, que podría estar completamente encendido, completamente apagado o algo intermedio, y eso cambiará dependiendo de la señal aplicada a la puerta o la base de nuestro transistor. La primera comparación será la representación del icono y los pines que tiene cada transistor. Los transistores de unión bipolar tienen este icono y tienen un colector, un emisor y la base. La corriente podría fluir entre el colector y el emisor, y eso es controlado por la señal aplicada a la base. El MOSFET tiene un drenaje, una fuente y una puerta, y de la misma manera la corriente podría fluir entre el drenaje y la fuente, y eso es controlado por la señal aplicada a la puerta. El IGBT es una mezcla entre estos dos tipos y tiene un emisor y un colector como el BJT, pero está controlado por una señal aplicada a la puerta tal como el MOSFET. Ok, la segunda comparación será el tipo de control de cada uno de estos transistores. Para el BJT, la corriente de salida es una función que depende de la cantidad de corriente aplicada a la base. Más corriente aplicada a la base significa que podría fluir más corriente entre el colector y el emisor, lo que significa que la corriente aplicada a la base da la ganancia. Aplicamos una pequeña corriente a la base y tenemos un flujo de corriente más grande entre el colector y el emisor. Por eso usamos el BJT. Para el MOSFET, el flujo de corriente entre el drenaje y la fuente está controlado por el voltaje aplicado a la puerta. Este voltaje en la puerta modula la resistencia del canal y por lo tanto la corriente a través del transistor. El IGBT también está controlado por el voltaje en la puerta, que modula tanto la resistencia del canal como los portadores de corriente, por lo que una vez más esta es una mezcla entre el MOSFET y el BJT. Todos estos tipos de transistores de potencia tienen una ganancia, así que se pueden usar como conmutadores o amplificadores también. Ok, ¿qué otras diferencias tenemos? Vamos a ver su uso como transistores de conmutación de alta potencia. Dado que la potencia es corriente por el voltaje, tenemos que observar las capacidades de corriente y voltaje, obviamente. Primero se considera que el BJT, en general, es un dispositivo de alto voltaje y baja corriente. Tiene bajas pérdidas cuando se enciende, se puede conmutar a velocidades de alrededor de 100 kHz, la corriente está limitada a unos pocos amperios, pero podría funcionar incluso a miles de voltios. Para controlar con precisión el flujo de corriente, este transistor requiere un control de base complejo, donde se controla la pequeña corriente en la base, y tal vez incluso un circuito de retroalimentación. Para el MOSFET podemos decir que es un dispositivo de alta corriente, pero bajo voltaje. La resistencia entre el drenaje y la fuente es baja, por lo que podría transportar altas corrientes. Podría operar a altas velocidades hasta 500 kHz, controlar cargas de alta corriente, pero en general de hasta solo 100 voltios o así. El circuito de control de la puerta es más simple que el del BJT. Y finalmente, para el IGBT, podríamos decir que es un dispositivo de alto voltaje y alta corriente, por eso este componente es interesante. Tiene pérdidas mucho menores cuando se enciende. También tiene un circuito simple para el control de la puerta, pero las velocidades de conmutación son bajas,
alrededor de 50 kHz en general. Para ver esto mejor, aquí tenemos un gráfico de aplicaciones de energía en 3 dimensiones, donde podemos ver la corriente máxima, la frecuencia máxima y el voltaje máximo de cada componente. Como puedes ver, el MOSFET podría alcanzar altas corrientes, pero funcionará a un voltaje relativamente bajo. Los BJT podrían manejar voltajes altos, pero el valor de la corriente es más bajo. Y los IGBT podrían aguantar buenos valores de corriente y voltaje. Y estos son algunos ejemplos sobre qué aplicación podría usarse cada uno de estos componentes como dispositivo de control de potencia. Otros parámetros que debes tener en cuenta al buscar componentes y mirar hojas de datos. Para el BJT tenemos primero el IC, que te enseña el valor de corriente continua. También tenemos la HFE, que es la ganancia de corriente, la relación entre la corriente en la base y la corriente entre el colector y el emisor. También mírate el voltaje de encendido, el tiempo de apagado y el voltaje de ruptura, ya que estos también son parámetros importantes. Muy bien, para el MOSFET es posible que quieras mirar el voltaje umbral, el voltaje mínimo entre la puerta y la fuente que tienes que aplicar para activar este componente. Además, mira su máxima corriente, la ganancia también y la resistencia de encendido, para circuitos más complicados donde también debes tener en cuenta eso. Y para los IGBT tenemos más o menos lo mismo que para el BJT, pero no hay ganancia de corriente. Finalmente, pero no lo menos importante, como diseñador podrías tener en cuenta el coste. Esto podría cambiar dependiendo de la cantidad que compres, pero generalmente para cantidades bajas, los BJT son muy baratos. Los MOSFET tienen un precio medio y por lo general los IGBT son un poco más caros. Mira todas las tablas que pongo debajo del vídeo para ver más parámetros. Ahora deberías saber cómo seleccionar tu transistor de acuerdo con tus necesidades de voltaje, valores de corriente, velocidad de conmutación, resistencia, complejidad del circuito, ganancia y amplificación, tamaño y precio.